Hola querida comunidad de Cuentahistorias, es un placer poder enviarles uno de mis relatos, una de las varias cosas que me ha tocado vivir en carretera. Tengo años en esto de manejar buses de noche y créanme que uno se acostumbra a todo lo que ve en las carreteras, a la lluvia, a los animales cruzando por ella, gente rara que te encuentras, hasta borrachos que se suben en medio camino. Pero lo de esa noche, eso no se me va a olvidar nunca. Esa vez me tocó cubrir una ruta que va de Santiago hasta Sana, que es un corregimiento aquí en Panamá. En esa ocasión recuerdo que salí tipo 10 de la noche. La distancia que había para el destino no era muy larga, pero a esa hora y con la lluvia que estaba cayendo todo se vuelve mucho más peligroso y el trayecto mucho más delicado. En esa noche iba con pocos pasajeros. La mayoría se bajaron en los primeros pueblos, en La Peña, La Soledad, así que ya casi llegando a Las Huacas, el bus iba prácticamente vacío. La lluvia caía con mucha fuerza, de esas que en el limpio parabrisas puede con ella y para colmo había una neblina muy espesa, de esas que se te meten en los faros y no te dejan ver prácticamente nada. Hay ocasiones que pareciera que cuando manejas uno siente que va metido en una nube de tan blanco y espeso que se vuelve la neblina, y aquella noche era muy parecido a esto. Debido a todo lo intenso, iba con las manos firmes al volante, los ojos fijos en la carretera, cuando de repente vi una figura parada bajo el techo de una parada vieja que ni nombre tenía. Esa parada estaba justo antes de la famosa curva del diablo, como le dicen los del pueblo, a una zona muy conflictiva porque en esa curva han pasado muchos accidentes fatales. Como ya era tarde cuando vi a esa persona ahí parada sola en medio de la noche y bajo la lluvia, me pregunté si podía ser un loco que esperaba al bus. Pero bueno, uno no puede dejar a la gente botada en la carretera así nada más. Se entiende que todos tenemos necesidades que nos hacen salir a diferentes horas en busca de transporte. Bajé la velocidad del autobús, me orillé y abrí la puerta, y el hombre subió sin decir una sola palabra. Por lo que recuerdo de ese tipo, este era muy delgado, de estatura media, llevaba un saco oscuro muy mojado y un sombrero que apenas le dejaba ver parte de la cara. El tipo se sentó justo detrás de mí, en ese asiento que queda justo detrás del chofer del autobús. Lo que se me hizo raro es que ese hombre no traía maletas, ni bolsa, ni paraguas, nada. Viajaba muy solitario esa noche. De esa manera pasaron como 5 minutos en silencio. Yo seguía concentrado en la carretera cuando en eso, el hombre me habló con una voz grave pero muy tranquila. Señor, baje la velocidad por favor. Ya viene una curva muy peligrosa más adelante, y es mejor que no vaya rápido. Yo me quedé callado un momento y pensé, ¿y de dónde salió que me quiere dar lecciones de cómo hacer mi trabajo? Yo conozco esa carretera como la palma de mi mano. Esa curva, aunque es peligrosa, no era la primera vez que la pasaba yo, así que sabía la fama que tenía y lo complicado que podía ser de noche. Por lo cual no presté mucha atención a lo que me dijo el pasajero, pero igual sí bajé un poco la velocidad, por respeto y por precaución. Seguimos avanzando y al poco rato el tipo volvió a hablarme, ahora con mucho más insistencia, más lento todavía. Baje la velocidad porque la curva está muy fea esta noche y no se vaya a accidentar. No sé por qué, pero su voz me puso nervioso. Había algo en ella, un no sé qué, que a pesar de que no conociera a ese tipo le tenía que hacer caso. Así que lo hice y bajé más la velocidad de aquella noche. A duras penas íbamos a 30 kilómetros por hora si no me equivoco, y fue lo mejor que pude haber hecho. Ya apenas tomando la curva, el bus se patinó rápido. El volante se me fue un poco y sentí como el bus se me deslizaba sobre el pavimento mojado. La lluvia había formado una capa traicionera y la neblina no dejaba ver los bordes del camino. Por un segundo pensé que nos íbamos a ir a un barranco. Juro por mi madre que pensé que ese era mi final, que todo el autobús iba a terminar en el fondo o estrellado contra alguna roca o en árboles que estaban por ahí. Sin embargo, no podía dejar las cosas por perdidas, así que apreté el volante con fuerza, frené con cuidado y logré enderezarlo. El bus se tambaleó un poco, pero lo controlé justo antes de que saliera de la carretera.
con el corazón casi que se me salía del pecho y con la cara pálida del susto. Unos metros más adelante detuve el motor para calmar los nervios y preguntarle a los pocos pasajeros si es que estaban bien. Respiré profundo, me fui tranquilizando y cuando estaba un poco más relajado el hombre que estaba detrás de mí se puso de pie y me dijo que por favor abriera la puerta porque él bajaba en ese lugar. Yo volteé con sorpresa, ya que el lugar donde estábamos y donde pidió bajar aquel hombre no había nada. No habían casas, no había luces ni caminos, solo monte y lluvia. ¿Aquí? ¿Estás seguro? Le pregunté. El hombre asintió con la cabeza. Sí, aquí está bien. Aquí bajo yo. Curiosamente y todavía medio temblando del susto, le pregunté una cosa antes de irse. Muchas gracias por lo de la curva, pero dígame, ¿cómo es que sabía que esta noche estaba más peligrosa que las anteriores? ¿Será que usted vive por acá o cómo sabía exactamente las condiciones de ese lugar? El tipo me miró por fin a la cara. Este tenía una expresión serena, pero sus ojos eran ojos muy tristes. Fue entonces que me dijo algo que me heló la sangre. Lo sé porque yo me accidenté aquí hace 7 años y fallecí en esa curva una noche al igual como esta que estaba muy lluviosa. Les juro, comunidad de cuenta historias, que yo me quedé mudo al escuchar aquello. No pude decir nada. Después vi cómo el hombre bajó del autobús sin apuro. Caminó tranquilo por el camino de lodo, pero mientras se alejaba, este empezó a desdibujarse. Era como si la lluvia se lo fuera tragando. Se volvió cada vez más borroso hasta que simplemente desapareció entre la neblina, así como si nunca hubiera estado ahí, como si fuera un fantasma. Me quedé un buen rato sin moverme, solo el sonido de la lluvia cayendo en el techo en el bus y mis manos temblando en el volante eran lo único que recuerdo mientras trataba de asimilar todo aquello de esa noche. Cuando por fin reaccioné, puse el bus en marcha y seguí el camino. Por suerte ya no llovía tan fuerte y ya no había tanta neblina, y aún así, yo estaba muy asustado. Sentía como si hubiera visto lo peor del mundo, porque aunque no sé si alguien me crea, estoy convencido que esa noche un fantasma me salvó la vida. Un alma salió a socorrer a todos los pasajeros y a mí para que no tuviéramos el mismo destino que él, y eso se lo agradezco. Desde ese día, cada vez que paso por esa curva de noche, bajo la velocidad por si las dudas, y aunque nunca más he visto a ese hombre en la carretera, le doy las gracias y una oración por lo que hizo por nosotros esa noche. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Llevo más de 20 años manejando buses de noche por las carreteras de toda Colombia. En todos esos años he visto animales cruzando de noche, gente muy rara, brujas que se dicen se aparecen en los espejos retrovisores, hasta militares fantasmas en zonas de monte cerrado. Pero lo que me pasó esa noche fue muy distinto, algo que todavía no logro entender del todo y que me dejó con una piel helada hasta el día de hoy. Esto me ocurrió hace 2 años aproximadamente, pero lo tengo fresco en la cabeza como si hubiera sido ayer. En aquella ocasión me tocó hacer la ruta desde Neiva hasta San Vicente del Caguán, con parada final en un caserío que queda metido en Manigua. Salí a eso de las 9 de la noche si no me equivoco, con el bus casi vacío ya que a esa hora hay muy poca gente que viaja por la zona, y menos en temporada de lluvias. La carretera estaba muy solitaria, oscura y con algo de neblina, y por si fuera poco, la vía no estaba en las mejores condiciones. A veces tocaba bajarse casi a tientas para pasar charcos, huecos, hasta ramas caídas, pero uno ya sabe cómo es eso. Ya tenemos mañas para poder surcar aquellos caminos tan complicados. La cosa es que yo iba muy tranquilo, escuchando la radio del camión, cuando después de pasar una curva como eso de la 1 de la mañana,
Me encontré con algo que me hizo apretar el freno de un solo golpe. En mitad de la carretera, justo donde hay muy poca luz, donde no hay señal telefónica ni casas cercanas, había un grupo de hombres parados como si nada. Aquellos, por lo que recuerdo, eran como 6 o 7. Todos vestían con ropa de campo, camisas de manga larga, pantalones embarrados, sombreros volteados y algunos tenían machetes en la mano. A pesar de tener esa arma en la mano, no parecían armados fuertemente ni violentos, pero se veían un tanto extraños, muy callados, quietos como estatuas. Cuando los vi en ese lugar pensé que era algún tipo de retén comunitario, algo de esos que hacen en los pueblos cuando hay problemas de seguridad en ellos. Debido a todo eso bajé la velocidad, me orillé un poco y abrí la puerta con cuidado para ver qué era lo que buscaban y qué estaba sucediendo como para que ellos estuvieran en medio de la carretera haciendo eso. Buenas noches. Les dije con tono amistoso. ¿Todo bien, señores? ¿O a qué se debe el bloqueo de la carretera? Uno de ellos, el que estaba justamente en el centro del grupo, se me acercó muy despacio, pero cuando lo hizo me di cuenta que este no caminaba como la gente normal, como que se deslizaba más que dar pasos. Este hombre tenía un rostro serio, casi inexpresivo, y cuando me miró y me habló con voz gruesa fue casi intimidatorio. No es nada grave, amigo. Nada más andamos cuidando el camino. Y veo que usted también está trabajando. La verdad, nosotros somos muy celosos de quien pasa por nuestras tierras, pero usted lo vamos a dejar pasar esta noche. Y eso es porque esta noche estamos de buenas. Así que siga su camino, pero no se detenga y trate de no ver para atrás. Yo me quedé un segundo en silencio. ¿Estamos de buenas? ¿Cómo así? Fue una frase tan rara que no supe ni siquiera si era un chiste o me estaba amenazando, pero por respeto y algo de susto solamente atiné a decirle: Muchas gracias, patrón. Gracias por la recomendación y que Dios me los bendiga. Después, y como alma que lleva al diablo, metí primero y pasé despacito entre ellos. Eso sí, nadie se movió, ni un solo gesto, todos quietos como si fueran una piedra. Y es aquí donde la cosa se vuelve más fea. Apenas había pasado unos 20 metros, cuando por curiosidad miré por el espejo lateral, y al hacerlo, no vi a nadie, ni a un solo de esos campesinos que estaban parados donde yo recuerdo haberlos visto. La carretera estaba totalmente vacía, así que frené un poquito y me incliné para ver mejor qué estaba pasando. ¿Sería acaso que me estaba volviendo loco? Pues yo recordaba haber visto a esas personas. Pero entonces, por el espejo retrovisor del lado derecho, vi algo que no debería de estar ahí. El hombre que me había hablado seguía ahí parado, pero ahora se veía diferente, más alto, como si hubiera crecido varios metros. El sombrero se le había caído y su cuerpo entero parecía arder en llamas, pero no como fuego normal. Era un fuego raro, como lento, como si lo envolviera sin quemarlo. Su piel no se derretía, sus ropas seguían ahí, pero el fuego salía de adentro, como si ese hombre fuera el fuego mismo. Yo me paralicé del susto y no sabía si frenar, acelerar o qué rayos hacer, ya que había volteado y eso era algo que el hombre me dijo que no hiciera. El aire se puso muy helado dentro del autobús y el motor empezó a sonar como si se ahogara por dentro. Una parte de mí quería mirar para atrás, saber qué era eso, pero otra más, la más viva, me gritó que no debería de mirar. Así que solté el freno, bajé la velocidad y empecé a rezar en voz baja. Un Padre Nuestro, después un Ave María, lo que se me viniera a la cabeza. Solo pensaba en salir de ahí y no quedarme parado en esa parte de la carretera. Las manos me sudaban y el volante me temblaba, pero seguí derecho sin atreverme a mirar atrás otra vez. No volteé ni una sola vez. Tenía tanto miedo de hacerlo, pues sabía que lo que había visto no debía de hacerlo. Después de unos cuantos minutos sentí como si algo se despejara, como si una sombra pesada se levantara del camino. Incluso el aire volvió a una temperatura normal,
y el motor del autobús ya no estaba tosiendo, ahora empezó a sonar muy bien, como regularmente lo hacía. Llegué al caserío como a eso de las 3:00 de la noche. Recuerdo que al llegar ni bajé a tomar un café ni saludé a nadie. Me metí derecho al cuarto donde descansan los choferes y me senté en la cama sin quitarme los zapatos. Solo respiraba y pensaba qué era eso que había visto, qué era eso tan raro que vi en el camino y por qué eso se me hacía tan paranormal. Al día siguiente, un señor mayor que vive por toda esa zona me escuchó contarle esto a mis compañeros y él me dijo algo que a día de hoy no puedo olvidar. Dice que por ese tramo del camino a veces aparece el mentado hombre del monte. Este tipo es una clase de espíritu viejo, un alma mala que se disfraza de campesino y prueba a los que cruzan sus rumbos. Si lo saludas con cortesía y no lo retas, este te deja pasar, pero si le contestas feo o le respondes mal, es ahí que no sales entero. Él te hace tener accidentes feos en la carretera, donde casi siempre hay gente fallecida. No sé qué tan cierta puede ser esta historia, pero yo sí la creo, porque esa noche puedo jurar que sí vi esa cosa, que sí vi ese ser que se dice es el hombre del monte. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. He manejado por más de 30 años en la misma ruta de autobuses. Desde que era joven me acostumbré al desierto, al calor, a los pueblos perdidos de Nuevo México, lugares donde toda la vida he manejado y he vivido. Por estas alturas no hay mucho que me sorprenda en las carreteras. Me sé cada curva, cada desvío, cada gasolinera y dinar de paso, o al menos eso pensaba. La historia que les cuento me sucedió hace 7 años, y hasta ahora es lo más inexplicable que puedo decir me ha ocurrido. Espero que cuando la escuchen puedan darme la razón y no pensar que estoy loco. Aquella era una ruta sencilla, de esas que haces con los ojos cerrados se podría decir. Llevaba un grupo pequeño de pasajeros desde Las Cruces hasta Deming y después seguiría a Tucson en Arizona. Salimos cerca de las 11 de la noche. Esa noche en lo particular no hacía frío, pero el aire estaba seco y algo raro por así decirlo. La luna no se veía muy bien y el cielo estaba cubierto por una neblina baja, como si el desierto se hubiera metido dentro de una nube. Una rara sensación y un raro fenómeno que pocas veces pasa en el desierto. Así pasaron unas 2 horas y ya metidos en medio de la absoluta nada, el marcador de gasolina empezó a bajar más rápido de lo normal. Eso me sorprendió porque yo siempre cargo combustible antes de arrancar cada viaje, pero algo andaba mal aquella noche. El medidor marcaba rojo y eso era signo que me estaba quedando sin combustible salvo por la reserva, y si esta se terminaba nos íbamos a quedar en medio de la nada. Fue entonces que la vi. Se trataba de una gasolinera iluminada en medio del desierto que tenía un letrero de neón rojo que decía Gas, Snacks, Ruta 90. Lo raro de todo eso es que yo no recordaba haber visto esa estación antes, y eso que esa parte del camino la conozco al revés y al derecho. Es más, ni el GPS la marcaba, pero ahí estaba, y el tanque de gas ya pedía auxilio, así que no me quedaba de otra que detenerme y cargar gas apresuradamente. Entré al estacionamiento. Un lugar que pude ver rápido estaba muy limpio, demasiado limpio diría yo. Las paredes estaban pintadas de blanco, los surtidores eran antiguos pero brillantes, como si estuvieran recién instalados. En cuanto bajé algo medio escalofríos, no se escuchaba nada, ni el viento, ni siquiera el zumbido de la luz del letrero que luego es algo incómodo por las noches cuando se tiene que prender. Todo era un silencio total, como el de un estudio de grabación, de esos que no dejan pasar un solo ruido. Un silencio que a la larga te vuelve loco, yo creo. Después que llegué y me estacioné en la gasolinera, uno de los pasajeros, un señor con gorra, bajó del autobús
ya que él quería estirar las piernas y comprar algo en la tienda de la gasolinera. Caminamos justo hasta la tienda. Adentro les puedo decir que olía raro, como humedad vieja mezclada con perfume barato. Los estantes estaban llenos de productos con marcas desconocidas, sodas llamadas Fristy, papas Franchos, chocolates con nombres que yo podría decir estaban en otro idioma. ¿Dónde demonios estamos? Preguntó el pasajero incómodo que bajó conmigo. Detrás del mostrador había un hombre delgado, algo pálido, de uniforme gris que sonría muy alegremente. Supongo que era por la atención a clientes o no sé por qué la sonrisa fingida. Buenas noches, pago por el tanque lleno. Le dije a la vez que le pregunté dónde era que estábamos, ya que no recordaba esa gasolinera y no sabía exactamente en qué parte del trayecto íbamos. Buenas noches, claro. Bueno, ustedes están en North Skymore, solo a 20 millas de la ciudad. Sigan derecho por toda la ruta 90 y llegarán a ella. ¿Nor qué? Pregunté yo. North Skymore, repitió él con la misma sonrisa. Yo jamás había escuchado ese nombre, y eso que he manejado por todo el sur de Nuevo México, así que debería saber la localidad en donde estábamos. Pero como ya era tarde e íbamos retrasados, no pregunté más. Le pagué el combustible, le agradecí por el servicio y ambos regresamos al bus. Todos los pasajeros estaban mirando por las ventanas con caras raras. Una señora recuerdo que dijo: Este lugar, ¿dónde es que estamos? No creo que hayamos llegado a Arizona todavía. Con más preguntas que respuestas arranqué con cuidado el vehículo. Volvimos al camino, pero desde ese momento todo se sintió muy mal. Las señales de tránsito no tenían nombre, solo flechas y números. Los árboles que aparecían a los lados no eran como los que normalmente se ven en ese desierto. Estos eran mucho más altos y más oscuros. Incluso algo tan común como el pavimento se sentía distinto, como más liso, más nuevo, pero sin marcas. Todo eso se me hizo muy raro. Aquella carretera la había recorrido decenas, cientos, quizás miles de veces, y aún así esa noche se veía muy diferente. Después de 20 minutos de manejar derecho, ya no tenía idea de dónde estábamos, y eso que yo conozco cada maldita milla de ese camino. Un pasajero me gritó desde el fondo: Esto no es la ruta 10, ¿verdad? ¿No será que estamos perdidos, chofer? No le dije nada, pero yo sentía lo mismo. Estábamos en otro lugar, un lugar parecido pero diferente, aunque la pregunta era ¿en qué momento fue que me desvié? ¿Cuándo? Yo no hice nada diferente a las otras noches conduciendo. No había forma en la cual me hubiera perdido. Digo, no tomé ninguna salida extraña, ninguna desviación, ningún otro camino. Así estuvimos por un buen rato hasta que por fin vimos algo. Aquello se trataba de una señal de carretera con letras que sí reconocía. Esta decía Temin, 15 millas. Más adelante vi las luces del pueblo. Estas eran las de siempre, las casas también, incluso la estación de policía, y el letrero de bienvenida colgaba en lo más alto con un lagarto gigante. Todo estaba como debería ser. Asustado y relajado, que no sé cómo explicar esa reacción, me obligué a orillarme frente a una tienda para tomar aire. En ese momento el pasajero de gorra que se había bajado conmigo en la gasolinera se acercó conmigo. Eso que vimos no fue normal, ¿cierto? No, no lo fue, le respondí yo, todavía con el corazón en la garganta. Una vez que terminamos el viaje y cuando regresé a casa después de varios días, me puse a buscar en Google Maps y en el GPS, incluso en foros de camioneros, pero en ningún momento, en ningún lugar, existe un lugar llamado North Skymore que esté en Nuevo México, ni tampoco existe una ruta 90 entre Las Cruces y Deming, nada. Pero lo peor es que todo eso que vivimos, porque no solamente lo viví yo sino todos los pasajeros, fue real. Esa noche de alguna forma entramos a otro sitio, uno muy parecido al nuestro pero no igual. Yo pienso que entramos a una dimensión alterna, o quizás viajamos en el tiempo a otra época.
Esas son mis dos teorías. Ahora les pregunto a ustedes, comunidad de SH, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Otra dimensión u otro tiempo? Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Valeria, pero el relato que les cuento no es mío, sino es algo que le sucedió a mi hermano mayor Dave, quien es chofer de autobuses. Primero que nada, debo decir que mi hermano nunca fue de inventar cosas. Tampoco es borracho, ni drogadicto, ni tampoco está loco. Lo suyo siempre fue trabajar y llegar a casa a ver el partido de su equipo favorito, los Bucaneros de Tampa Bay. Así que esto no es algo que pudiera sacar de su imaginación, ténganlo por seguro. Bueno, mi hermano cuenta que esto le pasó en una carretera solitaria entre Flagstaff y Winslow, en el norte de Arizona. Si conocen esta parte del país sabrán que por allá el viento pega muy fuerte. Hay tramos donde no hay ni siquiera una sola luz, y si no sabes lo que haces, es fácil perderte o tener un accidente. Dave trabajaba como chofer por una empresa de transporte regional de aquel lugar, en un autobús mediano de esos que van de pueblo en pueblo recogiendo gente en paradas pequeñas, un colectivo como muchos le dicen en otros países. Aquella noche le tocó ser el último viaje. Eran como las 11:30 y únicamente tenía 3 pasajeros al salir de Flagstaff, y para cuando dejó el último en Leo, el autobús iba prácticamente vacío, o eso pensaba. Ya estaba a la mitad del camino de Winslow cuando la vio. Estaba parada a la orilla de la carretera, poco antes de llegar a un pequeño diner que estaba sobre el camino. Se trataba de una mujer vestida de blanco, con el cabello largo, negro, lacio, que le cubría parte del rostro. Dave frenó un poco ya que pensó que tal vez era una muchacha que se había quedado parada, o que alguien la había dejado por ahí, ya que no era común ver a alguien a esas horas en esa parte del camino. De hecho, era prácticamente imposible. Una vez que frenó y abrió la puerta, le preguntó. Buenas noches. Necesita que la lleven. Ella no contestó, pero sí subió lentamente al bus sin hacer contacto visual. Después se sentó en el asiento 3B, del lado derecho, y se quedó mirando hacia afuera. Dave pensó que tal vez venía de una fiesta, o que algo le había pasado, pero por respeto no preguntó más, así que siguió manejando esperando que en algún momento ella se levantara o le dijera para dónde iba y dónde bajaba, pero no lo hacía, solo estaba ahí completamente quieta. El autobús avanzaba por la carretera oscura, la luz interior era tenue, y el único ruido que se escuchaba era el del motor y el golpeteo suave del viento. Dave miraba de vez en cuando el retrovisor, y ahí seguía la misma mujer, siempre en la misma posición. Después de casi 20 minutos y cerca de Winslow, Dave volteó y le preguntó otra vez, Oiga, ¿hasta dónde baja? pero solamente hubo silencio. Señorita, ¿a dónde va a bajar? ¿En Winslow o dónde? Pero esa mujer no le respondió nada. Ya un poco molesto mi hermano por la poca participación de la mujer, giró un poco el cuello para verla mejor, pero, dice, el asiento estaba vacío. Ya no estaba la mujer detrás de él. En ese instante se le erizó la piel porque no podía creerlo. El asiento 3B estaba completamente vacío. Parpadeó varias veces e incluso pensó que quizás ella se había cambiado de lugar, pero no. Mi hermano se levantó un poco, revisó los otros asientos y aún así no había nadie en todo el autobús. En ese momento supo que lo habían espantado, pero no quiso poner esas imágenes malas en la cabeza, así que respiró hondo. Se dijo a sí mismo que estaba cansado, que a lo mejor la muchacha se había bajado sin que él se diera cuenta y nada más. Un poco más relajado volvió a tomar el volante, aunque con el corazón acelerado, y siguió su camino. Iba ya en la última curva antes de llegar a la desviación de Winslow, cuando pasó algo aún mucho peor que todo esto. Justo ahí, en medio de la carretera, estaba esa misma mujer parada.
No era otra, dice mi hermano, era la misma. Mismo vestido, mismo cabello, todo igual. Dave reaccionó por instinto. Giró bruscamente el volante hacia la izquierda para no arrollarla e intentar esquivarla. El autobús patinó por el pavimento mojado. Las llantas traseras se levantaron un poco y el vehículo se deslizó hacia una cuenca. Mi hermano dice que no recuerda el impacto, solo sabe que despertó en el hospital muy mal herido. Tenía el brazo derecho roto, algunos puntos en la frente y el cuello rígido por el latigazo del golpe, pero milagrosamente no había ningún pasajero a bordo, así que nadie más salió herido. Cuando llegaron los paramédicos, dijeron que el autobús había salido del camino pocos metros después de una curva. Por suerte, este no cayó en una zanja ni tampoco se volcó. Después de ese accidente, yo fui de las primeras personas en llegar al hospital para ver a mi hermano. Cuando lo hice, lo vi pálido, asustado, sudando frío, y lo que me dijo me dio vueltas la cabeza. Ella no se bajó. Estaba sentada. La vi. Te lo juro que la vi. Y después apareció una carretera, justo enfrente, y no tuve tiempo de reaccionar. Y por eso es que choqué. Los médicos dijeron que tal vez fue una alucinación por el cansancio lo que vio, que el golpe le había afectado mucho y que no era tan raro ver cosas después de aquel susto. Pero yo conozco a mi hermano y lo que me contó no solo fue por el accidente, pues él me dijo con lágrimas en los ojos y con miedo real que eso sí pasó, que esa mujer sí fue real, que sí vio a esa mujer. Meses después él volvió a ese tramo de la carretera por cosas de trabajo y fue que se enteró ahí mismo que hace mucho tiempo, en aquella carretera, una persona falleció, pues se dice que en ese lugar entre algunas piedras hay una extraña cruz, una que se encuentra muy oxidada y que tiene el nombre de Ángeles Cruz, fallecida en el año 1991. Según se dice, ella se trata de una joven que, según supimos, murió atropellada en esa curva mientras pedía un aventón. Su familia aún vive en Winslow y la madre fue quien puso aquella cruz para honrar la memoria de su hija. Curiosamente esta está en el mismo lugar donde mi hermano vio a aquella mujer de blanco. Y creo, y si no nos equivocamos, esa mujer fue la culpable del accidente que él tuvo. Mi papá fue chofer de autobús durante más de 20 años. Durante todo ese tiempo se la pasó recorriendo carreteras en todo Chile. Mi padre siempre decía que la noche era buena para manejar, pues había menos tráfico. Era mucho más tranquilo, pero también, según dice él, era cuando más cosas raras podían pasarle a todos. Esta historia es una que él suele contar cada que le preguntan si en su haber tiene algún relato del tipo paranormal. Si bien mi padre no es creyente de este tipo de cosas, es consciente que sí existen, y como dicen, la mejor mentira del diablo es hacerte pensar que no existe. Todo ocurrió en una madrugada del invierno del año 1998, cuando mi papá tenía un viaje programado desde Temuco hacia Puerto Montt. Aquella noche el autobús iba completamente lleno. La mayoría de los pasajeros eran trabajadores, estudiantes, gente que viajaba para ver a sus familias quizás, un viaje común en pocas palabras. Él iba concentrado con música muy bajita y el calefactor funcionando apenas, lo justo para no entumecerse del frío, ya que los inviernos en esta parte del mundo son muy duros. Mi padre cuenta que todo iba bien hasta que al pasar por las cercanías de Loncoche, le llegó una comunicación por parte del radio. En ella le decían que había ocurrido un accidente unos kilómetros más adelante. La ruta principal estaba completamente detenida y no sabían cuánto tiempo podía durar aquel embotellamiento. Debido a eso le dieron dos opciones. La primera era quedarse sobre esa vía y esperar que el tráfico fuera avanzando lento hasta que se solucionara aquel accidente, mientras que la segunda opción era buscar una vía alterna para evitar el accidente mismo. Sin pensarlo mucho, mi papá eligió la segunda opción. Sabía que quedarse una hora en el tráfico significaba quejas, retrasos y dormir poco,
así que desvió el autobús por una carretera libre, aunque notoriamente más descuidada, con la intención de llegar lo antes posible a su destino y así evitar ese accidente sobre la vía principal. La nueva vía por la que iba era una llena de baches, tenía ramas y curvas mal señalizadas, aunque eso sí, al ser de noche el camino estaba mucho más despejado, así que sin problemas siguió de frente. Por suerte y a pesar de todos los contratiempos, mi padre logró pasar sin problemas toda aquella vía, pero dice que faltando unos 20 minutos para volver a la autopista principal, le pasó algo horrible. Cuenta que al doblar en una curva, notó algo raro. A la derecha del camino, a varios metros dentro de un potrero, había una fogata encendida. El lugar por donde estaba pasando estaba en la completa nada. Solamente había campo, campo y más campo. No había una sola luz o vestigio de urbanización. Era por eso que la luz de la fogata era más que visible, aunque estuviera muy lejos aún. Eventualmente eso fue muy extraño para mi padre, pero no fue lo más extraño, pues lo que dice fue perturbador. Era ver que alrededor de esa fogata que estaba en el campo había mujeres, muchas mujeres, todas jóvenes, desnudas, acostadas en la hierba y recargadas contra los árboles. A pesar del terrible frío que hacía afuera, ellas se movían pareciendo que el clima no le afectara en lo más mínimo. Pero, ¿qué hacía un grupo de mujeres jóvenes, desnudas en medio de la nada?, se preguntarán ustedes. Bueno, ellas no estaban solas. Cerca de esas jóvenes mujeres había unas criaturas negras, grandes, con cuernos parecidos a los de un venado, pero que estaban parados sobre dos patas. Esos animales, o sabrá Dios qué eran, tenían astas largas, torsos delgados, alargados, y había algo en su postura que no era nada natural. Esas cosas no eran animales ni personas, eran algo más. De hecho, mi padre lo explicó de la siguiente manera. Eran como venados parados en dos patas, pero con algo malo encima, algo que hacía que uno supiera sin que te dijeran que esas cosas no estaban bien. Pero estos venados no solamente acompañaban a las mujeres, sino que estaban intimando con todas ellas. El grupo de ciervos o venados que caminaban en dos patas estaban intimando con las jóvenes mujeres a los alrededores de la fogata, como si, bueno, ya saben, hicieran esa cosa que hacen en grupo las personas. Cuando las luces del autobús iluminaron aquella fogata, tanto las mujeres como las criaturas voltearon a verlo. En ese instante mi padre sintió como si lo hubieran sorprendido espiando algo que no debería de ver. Prácticamente al momento todos aquellos seres salieron corriendo, huyeron entre los árboles ocultándose como sombras. Algunas mujeres corrían a cuatro patas con mucha agilidad como si fueran animales, y los venados, estos se desvanecían entre la neblina del campo corriendo en dos patas. Era como si hubieran sido descubiertos haciendo algo que no debían. Y sí, creo que todos sabemos o entendemos que ellos estaban en un aquelarre, y que mi padre por pura casualidad los había visto. Fue entonces que mi padre entendió que había presenciado algo que no era para humanos. Después de eso, y con la cara llena de miedo, pisó el acelerador con todas sus fuerzas y soltó el volante hasta que volvió a incorporarse a la carretera principal. Pero lo que más lo perturbó fue lo que ocurrió después. Mi padre dice que mientras se alejaba, miró por el retrovisor y la fogata volvió a encenderse, y aquellas figuras regresaron lentamente al centro del campo. Las mujeres se acercaban a las llamas, las criaturas en forma de venados también, y sin importarles nada de lo que acababa de pasar, siguieron con lo suyo, como si nunca hubieran sido interrumpidos. Él no supo si estaban bailando, haciendo un ritual o qué. Solo supo que debería seguir adelante y no mirar atrás. Cuando llegó a Puerto Montt, no le dijo nada a los pasajeros. No quiso sonar loco, ya que no sabía si ellos también lo habían visto. Pero al día siguiente llevó el autobús a revisión porque algo dentro le decía que su vehículo había pasado por un lugar que no era de este mundo. Con el tiempo mi padre ha dicho que esa noche, por azares del destino,
Vio sin querer eso que los abuelos cuentan mucho: los aquelarres que se hacen en medio del campo en fogata donde mujeres brujas se entregan a seres oscuros. Desde entonces mi papá nunca volvió a tomar rutas alternas de noche, y cada vez que pasa por esa parte del sur de Chile baja mucho la velocidad, como si algo pudiera volver a aparecer entre los campos. Él decía que la noche no está hecha para andar curioseando, es para ver al frente y nada más. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Envío un gran saludo a todos y en especial a la familia Ortiz Vélez, que sé que escuchará esta historia más adelante. Bueno, dicho eso, esta historia me la contó mi cuñado hace ya varios años y dice que de lo ocurrido incluso llegó a salir en las noticias locales, ya que no solo fue un hecho paranormal lo que vivió, sino también fue un crimen. Cuando escuchen la historia puede que recuerden la noticia, pues fue algo muy famosa por su tiempo, y si no, ahora la van a conocer. Mi cuñado ha sido chofer de autobuses desde muy joven, y aunque ha vivido de todo en las carreteras, esto es lo peor que le ha tocado en toda su vida. Esto ocurrió por ahí del año 2003 en un viaje largo que hizo de Querétaro a Sonora. Aquel es un trayecto pesado, de esos que duran casi todo el día y buena parte de la noche también, siendo que debido a lo extenso del viaje casi siempre envían a dos choferes para que se vayan apoyando en el camino y haciendo relevos para no manejar cansados. En ese viaje dice mi cuñado que le tocó hacer el viaje con un compañero suyo de nombre Arturo, un hombre serio, tranquilo, con muchos años en la empresa al igual que mi cuñado. Ellos habían salido por la tarde y llevaban muy buen ritmo. El plan era que Arturo manejara primero hasta pasada la medianoche, y luego mi cuñado tomaría el volante hasta llegar a Hermosillo. Ya casi era la 1 de la madrugada cuando hicieron el cambio. Arturo bajó al camarote del autobús, ese espacio pequeño que tienen algunos autobuses justo al lado del maletero, donde apenas si cabe una cama sencilla pero que sirve para dormir y descansar un poco. Mi cuñado por su parte se puso los audífonos y empezó a manejar tranquilo. Llevaba poco más de una hora cuando escuchó un bip en el interfón del autobús, ese que comunica el camarote con el tablero del chofer que está pilotando. Eventualmente quien llamaba por el interfón era Arturo. Mi cuñado entonces levantó la bocina y contestó. Oye, ¿tú no oyes nada allá arriba? ¿Escuchar algo como qué o qué? Bueno, acá abajo en el camarote suena como si algo se estuviera moviendo en el maletero, como si una maleta se estuviera quejando o algo así. Mi cuñado soltó una risa nerviosa por lo que dijo Arturo. Ha de ser alguna caja o una maleta que está suelta y debe andar rebotando, no te espantes. Tú mejor descansa, yo aquí me encargo de todo. Después de eso cortó la llamada y siguió manejando. El camino estaba tranquilo, y aunque el aire acondicionado zumbaba, el interior del autobús se sentía extraño, como si el ambiente estuviera cargado pero no sabía de qué. Pasó media hora más y el interfón volvió a sonar. Oye, güey, ahora se oye como si alguien estuviera llorando calado. Es neta, no bromeo. Justo donde está el maletero se escucha como un llanto, pero como el de un hombre adulto. No manches, Arturo, ya deja de sugestionarte, sabes que allá abajo no hay nadie. Incluso tú y yo revisamos el maletero al iniciar el viaje y tú mismo ayudaste a acomodar todas las maletas. Duérmete mejor un poco porque más tarde me vas a reemplazar y no quiero que estés cansado. Mi cuñado a pesar de eso empezó a preocuparse, pero también pensó que su amigo estaría medio dormido o confundiendo los sonidos. Aún así bajó el volumen de la música y empezó a poner más atención a ver si es que de pura casualidad escuchaba ese ruido que decía Arturo, pero arriba todo estaba normal. No pasó mucho tiempo cuando el interfón volvió a sonar una tercera vez, pero en esta ocasión el tono de Arturo era urgente. Ya, güey, te juro que alguien me habló desde el maletero. Es neta, no te estoy bromeando. Acá al lado hay algo, alguien se está quejando.
Te juro que alguien viene en el maletero escondido. Y creo que está atrapado porque me dijo que lo ayudara. Lo escuché clarito. Nieta, párate y checa porque sí está bien grueso esto que te estoy diciendo. El llanto se escucha y me siguen hablando. Mi cuñado sintió que se le erizaba la piel, pues Arturo no era de los que bromeara con cosas como esa. Así que decidió pararse en la primera gasolinera abierta que encontrara y por suerte, a los 10 minutos vio una estación con luz y entró en ella. Después detuvo el autobús, bajó y fue directo al camarote. Al abrirlo vio que Arturo estaba blanco como papel, incluso estaba sudando frío. Vamos a revisar para que estés más tranquilo, Le dijo mi cuñado tratando de sonar sereno, aunque por dentro también ya estaba con los pelos de punta. Fue así como ambos fueron al maletero. Mi cuñado sacó una linterna y comenzó a revisar, aunque a pesar que checaron todo parecía en orden. Las maletas en su lugar, nada extraño, sin ruidos o sin sonidos fuera de lo común, hasta que lo sintieron. Aquello se trataba de un olor horrible, como a carne podrida, como algo echado a perder. Este olor curiosamente venía de una caja de cartón, una medio húmeda de las orillas. ¿Qué es eso? Preguntó Arturo apenas tapándose la nariz. Mi cuñado se agachó y con un palo que encontró cerca empujó la tapa de la caja. Por desgracia lo que había dentro eran restos humanos. No sabían si era un hombre o una mujer, pero estaban envueltos en una bolsa negra, y parte de un brazo estaba afuera ya hinchado, con las uñas moradas, pues se podía ver que esos restos ya tenían mucho tiempo de haber fallecido. Los dos dieron un paso para atrás y se miraron, No puede ser. ¿Cómo va a haber un cuerpo aquí? murmuró mi cuñado. Todo este tiempo, creo que eso fue lo que escuchaste. A un difunto. Dijo él con la voz entrecortada. Aprisa los dos llamaron a emergencias y luego llegó una patrulla, para después la Policía Federal. Les hicieron 1000 preguntas a todos, revisaron el autobús, interrogaron incluso a los pasajeros, pero nadie sabía de esa caja. No había ningún boleto registrado, ningún familiar, nada. Nadie que dijera de quién era aquella caja. La hipótesis fue que alguien usó el momento en que estaban cargando el equipaje para meter esa caja sin que nadie se diera cuenta, o que alguien la pidió para llevar, como tal un paquete a la ciudad, como a veces hacen, pero jamás imaginaron que dentro iba un cadáver. Lo más extraño fue que según los peritos, el cuerpo ya llevaba varios días muerto. Estaba sellado con cinta y envuelto varias veces. Es que no había forma que se escuchara un llanto desde adentro y sin embargo, Arturo juraba por su madre que escuchó una voz pidiéndole ayuda 3 veces. Mi cuñado siguió manejando autobuses, pero nunca más volvió a usar los camarotes, y cada vez que alguien le pregunta si vivió algo paranormal en la carretera, él solamente les dice esto. No sé si tenerle más miedo a los vivos o a los muertos. Pues hay vivos que afectan muertos y muertos que afectan vivos. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Hola Memo, mi nombre es Néstor y no soy mucho de contar este tipo de cosas, pero lo que viví una noche en la carretera federal de Puebla a Tehuacán nunca se me va a olvidar. Llevo años manejando camiones de carga y pasajeros y créeme que he visto cosas bien raras en la carretera, pero lo de esa noche fue distinto. Fue como si hubiera cruzado sin darme cuenta con algo de otro mundo. Esto pasó por allá del año 2019 si no mal recuerdo. Era un jueves como eso de las 11 de la noche y llevaba un viaje sencillo, sin muchos pasajeros con destino a Tehuacán, que es una ciudad grande que está en el estado de Puebla. En esa noche la mayoría de los pasajeros iba dormida y otros con los audífonos puestos. Yo ya conocía bien ese camino, pues era solitario, oscuro, rodeado por tramos donde ni señal de teléfono había,
Y fue que justo antes de llegar a un tramo famoso por curvas y baches, algo raro sucedió. Las luces del autobús, que siempre mantengo altas cuando la carretera está solitaria, iluminaron algo a lo lejos. Al principio pensé que era un animal o un señalamiento de esos que ponen cuando hay obras, pero no. Se trataban de dos personas, muy posiblemente una pareja. Ellos estaban parados a la orilla del camino casi inmóviles, como si llevaran horas ahí esperando algo. Por lo que vi a lo lejos de aquella pareja, se trataba de una mujer que era muy alta, tendría fácilmente un 80 de altura, era delgada y rubia, con el cabello suelto hasta la cintura, unos ojos claros verdosos, y su piel blanca era como porcelana. Era una mujer muy hermosa. Por otro lado, su pareja, o lo que creo que era su pareja, era todavía más alto. Este debería medir cerca de 2 metros seguro. También era blanco, con facciones que no se veían de por aquí. Fue por eso que lo primero que me llegó a la mente era pensar que se trataba de un extranjero, que eran una pareja de europeos tal vez. No sé por qué, pero sentí una incomodidad desde el momento en que los vi. Me pregunté qué hacían dos personas así a esa hora y en medio de la nada. Me autorrespondí creyendo que quizás se habían perdido o que habían llegado a ese lugar después de buscar una dirección o algún lugar para turistear. Los extranjeros luego no miden los lugares donde se meten, pues ellos estaban en una zona roja del estado. Dudé en pararme, pero algo dentro de mí me empujó a frenar, ya que me dio cosa dejarlos ahí. Les abrí la puerta y ellos subieron sin decir nada. Solo hicieron un gesto con la mano, como agradeciéndome. Intenté hablarles y preguntarles a dónde iban o si estaban bien, pero lo que me dijeron no lo entendía, ya que me hacían señales y decían palabras que la verdad no lograba entenderlas. Seguro son turistas perdidos. Igual vienen de un país de esos raros donde el idioma es poco conocido. Después la pareja me hizo señales de que no traían dinero. Yo nada más asentí con la cabeza y les hice señales que no había problema, pues no pude dejarlos ahí a su suerte en una vía peligrosa para después seguir mi camino. Ellos se sentaron a la mitad del autobús y desde mi espejo retrovisor los veía. Ellos estaban rectos, serios, sin hablarse, ni siquiera se movían. Tampoco miraban por las ventanas, solamente observaban de frente, como si esperaran algo. Durante los primeros 15 o 20 minutos no pasó nada extraño, pero al pasar una media hora algo empezó a incomodarme más. El ambiente en el autobús se puso como raro, como que me sentí observado, pero no sabía por qué o quién. Inclusive recuerdo que el aire olía diferente, como si algo metálico estuviera en el ambiente, un olor a sangre. A todo esto se le suma que el silencio era total. Incluso los pasajeros dormidos parecían pálidos, inquietos. Y entonces, sin decir nada, la pareja se levantó y caminó hasta la puerta delantera para hacerme señales de que querían bajar ahí. Con señales de manos, ellos indicaban que querían bajar, pero ¿cómo? Si es que estábamos en un tramo completamente solitario, sin casas ni luces, nada. Apenas si se veía el campo alrededor y un par de árboles retorcidos en la oscuridad. Con señales trataba de preguntar si iban en busca de un sitio en específico, si es que estaban seguros que querían bajar en ese lugar, pero ellos a su forma me decían que sí, y como no podía hacer nada para detenerlos, no me quedó otra opción que bajarlos. Les abrí la puerta y simplemente les dije: Cuídense, esta zona es peligrosa. pero claro, no me respondieron. Solamente bajaron en silencio, caminando como si supieran exactamente a dónde iban. En cuanto cerré la puerta, miré por el retrovisor para ver hacia dónde se dirigían aquellos hombres. Pero, y esto sí los juro que así pasó, ellos ya no estaban. Ya no los vi por ningún lado. Me asomé un poco por la ventana, pero nada. El campo estaba vacío. No creo que hayan corrido o se hayan esfumado así de rápido. Digo, no hay forma, pero por si las dudas y como la noche ya era muy extraña aceleré. No quería quedarme más tiempo en ese raro tramo. Eventualmente no le dije nada a los pasajeros ni a la base, solamente seguí manejando como si nada. De ese modo pasaron años.
Y eso se quedó como una anécdota de cuando subieron los europeos en la carretera, pero un día, platicando con mi suegro, quien también fue chofer en su tiempo, le conté esta anécdota. Me reí y le dije que seguro eran unos hippies europeos perdidos, pero al escribir el lugar exacto donde los había dejado, la cara de mi suegro cambió mucho. ¿Ahí los bajaste? Me dijo con el ceño fruncido. Ahí, mijo. Ahí es donde muchos han visto luces raras por las noches. Ahí se dice que los ovnis bajan, ya que varias veces otros choferes han contado que han visto cosas extrañas. Sombras, fogonazos de luz y gente rara en el camino. No me hagas mucho caso, pero es posible que eso que subiste no fueran personas, mucho menos que fueran extranjeros, sino que hayan sido extraterrestres. A lo mejor esa noche subiste gente que no era de este mundo. Desde entonces esa historia dejó de ser una simple anécdota para mí. A veces pienso que esos ojos verdes, esa piel pálida y ese silencio tan denso que llenaba el autobús no era algo normal, y que en efecto no subí personas a mi camión esa noche. Ellos eran algo más, quizás algo de otro mundo. Turistas sí, pero turistas espaciales. Mi hermano Daniel fue chofer de autobús por más de 20 años. Él viajaba por toda Colombia llevando pasajeros entre pueblos, ciudades y veredas. Y como todo buen chofer de bus, él tenía un gran repertorio de relatos de terror, tantos paranormales como normales provocados por el ser humano. Pero de todos los relatos que me contó y que sigue contando entre la familia y sus amigos, porque vaya que es bien platicador, está este relato, uno que si bien no es de terror puro, sí es uno que entra en la categoría de extraño, y quizás sea de las pocas historias que en tu canal puedas hablar de viajeros, pero viajeros del tiempo, y que mi hermano vio a uno. Como tal, este relato sí ya es algo viejo, pues ocurrió por allá del año 1998, en una de esas rutas nocturnas que van desde Popayán hacia Pasto aquí en Colombia. Mi hermano dice que ese era un viaje largo y solitario, con apenas unas paradas en pequeños caseríos por todo el camino. En esa época no había mucho tráfico por las carreteras y menos de noche. Eran caminos fáciles de conducir, pero la noche y las curvas las hacen un poquito más complejas, y hay que tener mucho cuidado para no salirse de la vía. Mi hermano dice que eran casi las 11, la mayoría de los pasajeros dormía, y el autobús iba en silencio mientras avanzaba entre montañas y neblina. En un tramo muy particularmente solitario, cerca del desvío que va hacia el bordo, Daniel vio algo al borde del camino haciéndole señales. Al principio pensó que era un campesino desorientado o un caminante perdido, así que paró para ayudarle, pues nunca faltaba que alguien se le atravesara por el camino así nada más. Como por aquel entonces mi hermano tenía poco de haber empezado como chofer, no tenía mucha experiencia en cómo lidiar con extraños o con gente en medio de la nada. En pocas palabras, él no sabía que subir a alguien en medio de la nada y lejos de todo no estaba bien. Y de hecho hay reglas en las líneas comerciales de autobuses que te lo dejan muy en claro. Jamás subas a nadie que no esté autorizado en alguna parada. Pero bueno, mi hermano tuvo que aprender a las malas sobre eso. La cosa es que quien estaba sobre el camino y quien le pidió subir se trataba de un joven de unos 20 y tantos años. Este estaba vestido de forma un tanto rara, dice mi hermano, y este dato es muy importante de recordar. Dice que ese extraño joven llevaba una camisa blanca muy almidonada, unos pantalones como de tela gruesa y unas botas negras brillantes que parecían de otro tiempo. Tenía el pelo engominado hacia atrás y un bolso de cuero colgándole al hombro, pero lo más impactante a Daniel fue la expresión que tenía en su rostro, pues este joven no parecía alguien pidiendo ayuda, sino más bien parecía alguien desorientado, como si hubiera despertado en un mundo que no conociera. Era como si hubiera pedido la parada del bus más por tratar de salir de algún lugar que en verdad querer llegar a algún otro destino. El joven subió sin decir mucho, y cuando Daniel le preguntó a dónde iba, el muchacho tartamudeó. ¿Ese autobús va hacia la aldea de San Jerónimo del Norte? Daniel frunció el ceño, pues dice que nunca antes había escuchado ese nombre,
y eso que conocía muy bien todos los pueblos y veredas de la zona, ya que su trabajo lo obligaba a saber todos los destinos del rumbo. Fue por eso que le respondió que no, que eso ni siquiera estaba por ahí, pero lo podía dejar cerca del bordo o la patilla si quería. El joven solo asintió y se sentó en la parte mediana del autobús, pero no lo hizo como si supiera dónde iba. Era más como si no le quedara de otra, como si solo se hubiera quedado en el bus porque no sabía dónde ir. Mi hermano dice que todo el camino se quedó mirando por la ventana con los ojos abiertos, como si lo que viera fuera completamente nuevo para él. A cada rato hacía preguntas extrañas a los otros pasajeros o murmuraba cosas raras por sí mismo, como si estuviera tratando de ubicarse, de entender el mundo en el que estaba. ¿Dónde están las carretas? ¿Por qué hay tantas luces? ¿Qué es ese ruido? Le oyó decir Daniel, aunque nadie le prestó mucha atención, pensando que tal vez tenía problemas mentales. Incluso mi hermano pensó que eso era lo que tenía el joven, que quizás este pobre joven tenía algún tipo de problema mental, y lo mejor era que lo llevara con alguna autoridad para que lo tomaran y lo ayudaran a orientarse porque claramente estaba perdido. De ese modo siguieron un rato más sobre la carretera hasta que llegaron al caserío de Rosas, donde algunos pasajeros iban a bajar, pero así como el autobús se detuvo, dice mi hermano que ese misterioso joven también se paró de golpe y, sin decir nada a nadie, bajó corriendo del autobús. Daniel se asomó por el retrovisor y lo vio correr hacia el bosque como si alguien lo estuviera persiguiendo, para finalmente desaparecer entre la neblina y no volverlo a ver jamás en toda su vida. Eso para mi hermano y para los pasajeros que lo vieron quedó como algo raro que sucedió en el viaje y que corroboraba el hecho de que quizás el joven sí estaba enfermo. Pero bueno, lo más raro vino mucho tiempo después. Meses o años más tarde, mientras él charlaba con otros choferes en una terminal de Pasto, Daniel les contó lo que había visto aquella noche, y uno de los choferes mayores le preguntó una cosa. Dijiste San Jerónimo del Norte, ¿verdad? Sí, eso dijo. ¿Lo conoce? Ese pueblo sí existió, pero hace más de 100 años. Era una aldea que quedó destruida por un deslizamiento de tierra en el año 1896. La poca gente que medio se acuerda de eso es gente mayor que vivió el hecho y que ha pasado la voz, pero que una persona te diga que iba para allá, eso sí es muy raro, muchacho. Después de aquello nadie volvió a hablar del tema. Daniel se quedó helado. A partir de ahí muchos comenzaron a especular que aquel joven no era un loco ni uno perdido, sino alguien que había cruzado desde otro tiempo, atrapado en una confusión que ni él mismo entendía. Un viajero del pasado que por alguna razón apareció en el año 1998, en medio de una carretera solitaria. Nunca se volvió a saber de él, nadie lo conocía, nadie lo buscó, claro, pero mi hermano cada vez que lo recordaba, decía que no había dudas, ese joven no pertenecía a este tiempo. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.